aquí vamos a hablar de flujo, mujeres, no se van a asustar porque esos son los temas que nos incumben a todas. Y lo que pasa es que la mayoría de nosotras nos da pena. Sí, hablar de flujo da pena. Las infecciones por bacterias normalmente incrementan muchísimo el flujo, es un flujo muy, muy abundante y no produce, digamos que tanta picazón como las infecciones por hongos. Íntimamente, con Alexandra Pumarejo y la doctora Sandra Buitrago, ginecóloga y obstetra con más de 10 años de experiencia, especialista en cirugía laparoscópica. Hola, yo soy Alexandra Pumarejo y estás entrando en un lugar seguro, pero ante todo amoroso. Íntimamente es un lugar diseñado para que entre todas nos escuchemos, pero que nos acompañemos en este tema que todas vamos a vivir, la menopausia. Pero yo sé que igual que ustedes, yo me sentí muy sola cuando lo viví. Entonces, aquí vamos a descubrir una cantidad de información, pero nos vamos a acompañar y aconsejar. Hoy el tema es importantísimo porque vamos a hablar sobre las infecciones urinarias. Yo sé que a ustedes les ha pasado y a mí me ha pasado. Y durante la menopausia son aún más frecuentes. Y cuando uno tiene una infección urinaria es hartísimo. ¿Por qué? Porque es doloroso, porque es incómodo y porque además uno no sabe por qué ni cómo prevenirlo. Pero no se preocupen porque aquí tengo una experta al lado mío que nos va a contestar todas las preguntas. Pero antes de eso les quiero leer un testimonio que yo estoy segura que ustedes se van a identificar con Diana, así como yo. Comencé con síntomas de infección vaginal hace 6 meses. El conjunto de síntomas llegó a ser tan insoportable y hay días en los que me siento muy incómoda. Tuve que pedir una semana de trabajo remoto debido al dolor y a la incomodidad. Y aunque esto me dio tiempo para concentrarme en mi salud, todavía soy incapaz de imaginar vivir los próximos 40 años de mi vida con estos síntomas. La ventaja de estar en casa es que puedo sentarme todo el tiempo en un cojín redondo y nadie, excepto mis gatos, lo sabe. Además, puedo prestar mayor atención a mi higiene íntima, que también entiendo viene siendo clave para sobrellevar esta situación. Sin embargo, cuesta mucho comprender esta falta de educación, comprensión y tratamiento. Además que para algunas mujeres estos síntomas pueden ocurrir años antes de su perimenopausia debido a la disminución del estrógeno, incluso mientras usan anticonceptivos hormonales y amamantan. ¿Por qué no nos dan más guías o un chequeo de salud premenopáusico a los 35 años como mínimo? Bueno, este es el testimonio de Diana. Yo estoy segura que ustedes cuando están en perimenopausia o en menopausia, lo primero que dicen es, ¿cómo hago para prevenir? ¿Cómo hago para no estar así de mal? ¿Y cómo no hago para estar en un cojín? Entonces, tengo a mi lado una doctora que nos va a resolver todo lo que queremos saber sobre las infecciones urinarias. Alexandra, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que todo el mundo quiere saber es por qué es más frecuente las infecciones urinarias durante esta etapa de nuestras vidas. Ok, digamos que durante la menopausia se producen muchos cambios muy grandes, sobre todo relacionados con la disminución del estrógeno. El estrógeno es fundamental en todos nuestros genitales porque es el que se encarga de que estén protegidos y hagan una barrera contra las bacterias. Cuando bajan los estrógenos se pierden estas barreras y por eso es que tenemos más infecciones. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos en el caso de Diana? Tiene 35 años. ¿Cómo hace ella para empezar a prevenir quizás desde antes? Ok, de acuerdo. En las pacientes más jóvenes que todavía tienen sus estrógenos bien y que tienen todas sus barreras, hay que evitar, por ejemplo, la humedad. La humedad es una de las principales causas de infecciones vaginales. ¿Qué pasa? Que debemos cambiar frecuentemente, por ejemplo, los protectores íntimos, las copas menstruales, si vamos a la piscina, al sauna, hay que cambiar rápidamente esa ropa que está húmeda porque la humedad en la zona íntima aumenta el riesgo de infecciones. Bueno, y hablando de eso, hablemos de, por ejemplo, la ropa interior. Es importante que sea de un material específico, hay unos que hacen más daño, yo sé que algo tiene que ver con eso, ¿no? Por supuesto, eso es muy importante. Hablando de ropa interior, la recomendación es que sea de algodón y que sea un material que nos permita transpirar, que no se acumule el calor y por lo tanto la humedad. Y la otra recomendación es que esa ropa no sea muy ajustada, porque si es muy ajustada, pues no va a permitir que entre el aire y permita que la zona íntima esté, digamos que sin humedad. Bueno, y entonces, ¿cómo son los síntomas específicos? O sea, ¿cómo sé yo que no es una molestia momentánea, sino efectivamente es una infección urinaria? Ok,
Ok, esa es una pregunta muy importante porque hay personas que creen que no es normal tener un poco de flujo y esa es una de las consultas más frecuentes. Es normal tener algo de flujo, pero la diferencia es cuando este flujo cambia las características que tiene normalmente y lo otro es que se asocia a picazón o que aumente la cantidad de flujo. Y ya cuando uno pasa del flujo, y aquí vamos a hablar de flujo, mujeres no se van a asustar porque esos son los temas que nos incumben a todas. Y lo que pasa es que la mayoría de nosotras nos da pena. Sí, Hablar de flujo da pena, pero hablemos de los otros síntomas. ¿Primero empieza con flujo o primero empieza con ese ardor, esa complicación para ir al baño? ¿Cómo empieza y cómo evoluciona? Ok, digamos que depende también del tipo de infección que uno tenga. Las infecciones por bacterias normalmente incrementan muchísimo el flujo, es un flujo muy, muy abundante y no produce, digamos que tanta picazón como las infecciones por hongos. Las infecciones por hongos se caracterizan por eso, es una picazón insoportable y puede que no cambie mucho el flujo o que no cambie el olor. Las infecciones que son por bacterias se caracterizan porque el flujo huele muy feo. Es el típico olor a pescado que normalmente oímos hablar en diferentes revistas o comerciales. Bueno, es la verdad. ¿Qué podemos hacer? Sí. Bueno, entonces cuando ya estamos con una infección urinaria, estamos en esta etapa, ¿qué hay que hacer? Hay diferentes recomendaciones y depende del tipo de paciente. Hay algunas pacientes que no tienen ninguna contraindicación para las terapias con estrógenos, que les sirven a muchas pacientes y no solo nos va a ayudar para las infecciones vaginales, sino para mejorar otras cosas, como por ejemplo evitar la osteoporosis, evitar los cambios en otras partes del cuerpo, por ejemplo la caída del cabello, los cambios en el ánimo, porque en la menopausia también se produce depresión. Entonces, esa terapia de reemplazo hormonal nos va a ayudar con muchos de los cambios que vienen con la menopausia. ¿Cuál es el problema? Que algunas pacientes tienen contraindicación para esa terapia hormonal y es aquí donde tenemos que empezar a pensar en situaciones o cambios en el estilo de vida diferentes que nos ayuden a mejorar estos síntomas sin tener que usar terapia de reemplazo hormonal. Bueno, para que ustedes sepan, yo llevo usando terapia de respuesta hormonal ya más o menos un año y el cambio sí ha sido significativo. Pero hablemos entonces ahorita de qué puedo hacer yo en relación a la higiene. Una mujer como Diana, que hoy en día está con un cojín, ¿cómo puede hacer ella para prevenir que no le vuelva a pasar esto? Digamos que la recomendación es el uso de jabones muy suaves que no alteren el equilibrio del pH de la vagina, como Intibón, que mantiene el equilibrio del pH vaginal. ¿Desde cuándo puedo empezar yo a usar un jabón como Intibón? Porque de pronto a Diana a sus 30 años hubiera podido empezar y quizás hubiera prevenido un poco esa incomodidad y sentarse en el cojín. O sea, eso me parece Sí, muy no, duro. de acuerdo. Digamos que en principio no hay como una edad límite a la que se pueda usar. Hay que también ir probando. Dependiendo de las características de cada mujer y de las características de la piel, uno puede ir viendo qué tan pronto puede empezar a usar el jabón. La recomendación sí es que el lavado debe ser una sola vez al día. Como les explicaba, pues el equilibrio de la vagina es muy, muy frágil y utilizarlo varias veces al día pues podría alterar el pH. Doctora, y me surge una pregunta. Yo estaba hablando de infecciones urinarias, pero resulta que no, que hay una diferencia entre infecciones urinarias e infecciones vaginales. ¿Cuál es la diferencia? Efectivamente, hay una diferencia importante y aunque están muy cerca, son distintas. Las infecciones urinarias, digamos que son un poco más internas, afectan toda la vía urinaria, riñones y la uretra, que es por donde sale la orina, y la infección vaginal está relacionada con el útero, con la vagina y es la que causa flujo. La infección urinaria normalmente lo que produce es ardor muy importante durante el momento de orinar. Y para complementar el tema de las diferentes infecciones, ¿el jabón Intibón sirve para ambas, infección urinaria e infección vaginal? El jabón Intibón sirve específicamente para prevenir las infecciones vaginales. La importancia es que como característica es sin DET y eso hace que su pH sea balanceado, evitando las infecciones. Bueno, y hablemos entonces de las relaciones sexuales. Las mujeres asocian tener relaciones sexuales con infecciones. Esto no debe ser así. O sea, yo lo que quiero es quitarle ese estigma a que piensen que es normal. Sí, no, en realidad, primero, las infecciones vaginales no son enfermedades de transmisión sexual. Las infecciones vaginales se producen por otras razones, pero es muy importante saber que durante las relaciones sexuales, por el contacto con, por ejemplo, el semen o los preservativos, eso sí puede alterar el pH y puede asociarse a infecciones vaginales. ¿Cuál es la recomendación? Por ejemplo, después de finalizar la relación sexual, orinar. Eso disminuye el riesgo de infecciones.
Algo tan sencillo, pero se nos olvida, ¿no? Bueno, volvemos al tema de la menopausia. ¿Hay diferencia entre la perimenopausia y ya la menopausia, o mujeres como yo que estamos en la posmenopausia, en este tema de las infecciones vaginales? Sí, digamos que esto es como un proceso de cambio. En la medida en la que nos vamos acercando a la menopausia, la cantidad de estrógenos que tenemos en el cuerpo va disminuyendo y por tanto esas barreras de las que hablaba que tiene la vagina para protegerse de las infecciones pues se van perdiendo también. Entonces en la medida en la que nos acercamos a la menopausia las infecciones son más frecuentes y en la posmenopausia pues estos cambios de baja de estrógenos se mantienen. Pero si yo hubiera tenido toda esta información que estamos dando ahorita y hubiera tenido a usted de ginecóloga, yo quizás me hubiera prevenido unas infecciones y hubiera empezado desde más temprana edad. Sí, de hecho la recomendación es que haya un acercamiento al ginecólogo o al médico que sea más cercano a uno y que dé algunas recomendaciones antes de entrar a la menopausia. Sobre todo ver si la paciente es candidata a recibir terapia hormonal con estrógenos o no debe recibir. ¿Qué recomendación le daría usted de mujer a mujer a todas estas oyentes que tenemos hoy? Bueno, las recomendaciones realmente están relacionadas con los cambios en el estilo de vida. Hay cosas que son muy importantes como el ejercicio, la buena dieta. Una dieta que sea baja en azúcares es muy importante porque en la medida en la que el azúcar sube y por ejemplo las pacientes diabéticas van a tener un mayor riesgo de infecciones vaginales por hongos sobre todo y las pacientes que no se cuidan y tienen como una salud deteriorada van a tener mayor riesgo de tener infecciones. Doctora, ¿qué palabras de aliento le puede dar a las mujeres que así como yo, cuando me dijeron que ya estaba posmenopáusica, casi caigo plop? ¿Cómo les podemos aliviar este camino y saber que va a estar bien? Yo creo que lo más importante es amar nuestro cuerpo en todas las edades. Me encanta, está hablando de lo mío, amor propio en todas las edades y en todas las etapas. Bueno, pues doctora, muchísimas gracias a usted por toda esta información que yo sé que le va a transformar la vida a muchas mujeres. Yo creo que teniendo expertas como usted y hablando de estos temas sin tabús, con las palabras que tocan, hablemos de flujo, hablemos de infecciones, hablemos de relaciones sexuales, hablemos de la zona íntima y hablemos de la higiene de la zona íntima, que es lo que muchas mujeres les da pena. Eso que usted acaba de decir, el olor a pescado, eso antes hubiera sido innombrable. Nombrémoslo, es parte de la vida. Sí, de acuerdo. Bueno, entre más personas, entre más mujeres hablemos de este tema, mejor vamos a estar. Así que muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por este capítulo de hoy, donde hemos aprendido sobre la diferencia de infección vaginal e infección urinaria. Yo no tenía ni idea. Y además, ante todo y sobre todo, aprendimos a prevenir y a normalizar. Todas vamos a pasar por esta etapa. Entonces, entre más sepamos, mejor vamos a estar. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Íntimamente.